Que el Señor los bendiga. Muy buenos días nuevamente. Nos encontramos en hoy domingo otra vez listos y preparados para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Quiero primeramente felicitar a todas esas madres bellas y preciosas, especialmente las madres de mi bella congregación PIBR. Y quiero enviarle unas fuertes felicitaciones a mi madre allá en Puerto Rico. Te amo, mami. Felicidades en tu día. Y felicidades a todas esas madres que luchan a diario y nos enseñan ese amor de madre, ¿no? Que es único y tan especial. Así que estamos a punto de comenzar nuestro sermón el día de hoy. En esta mañana se encuentra aquí la pastora Susana haciendo café, así que si escuchan un ruidito por ahí, le echan la culpa a nuestra pastora Susana, que se levantó ya a hacer su cafecito de todos los días, muy rico ese café, así que si no han probado el café de ella, deberían probarlo porque es muy... Díganle que se los haga en la mañana. Ahí también se encuentra pues detrás de las cámaras mi novio Alberto y mi hermana está por ahí también, la pastora Sugeli. Así que simplemente un pequeño anuncio nuevamente para recordarles que este martes vamos a estar siguiendo reuniendo en el estacionamiento de la Iglesia Misión Vida allá en Inver Grove. Así que vayan todos. También nuestro obispo dio el anuncio de que traigan toda la gente que usted quiera traer, móntenlos en sus carros, porque se va a bendecir carro por carro, ¿no? Así que traigan a todas esas personas a las cuales ustedes quieren que reciban bendición. Y sabemos, ¿no?, que se van a ir llenos y se van a ir muy bendecidos, pues Dios obra, ¿no? Y yo sé que Dios va a obrar en la vida y en los corazones de cada una de esas personas que vamos a traer ese martes. Así que un minuto nos queda por aquí, 1 minuto, 2 minutos. Espero que todos se encuentren bien. Y espero que hoy pues, sea un día muy bendecido para cada uno de ustedes. Así que espero que todas esas madres hayan recibido muchos regalos, muchos abrazos, muchos besos y puedan sentirse especiales. Y espero que no solo las hagamos sentir especiales hoy, sino que cada día podamos de alguna manera u otra recordarle a nuestras madres, recordarle cuán especiales son y cuán amadas son. Así que no solamente espere el día de hoy para regalarle a su madre ni expresarle cuánto la ama, sino yo pienso que es algo de todos los días, ¿no? El recargarle y el darle gracias a nuestras madres por todo lo que hacen por nosotros. Así que ya vamos a comenzar. Aquí nuestro técnico me está diciendo que sí. Así que bienvenidos nuevamente, que el Señor me los bendiga a todos. Yo quiero que me acompañen en sus Biblias, espero que todos las tengan y nuestra pastora Gris me dijo que le diera unos segunditos para que buscara el versículo, pero yo quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, así que quiero que me acompañen en sus Biblias al capítulo 21 de Juan. Antes del capítulo 21, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, termina con el tema principal y el propósito del libro, ¿no? Y habla sobre que Jesús es Cristo y que nosotros debemos de creer en Él. La palabra creer aparece 100 veces en el libro de Juan, el cual esto nos hace entender bien claro que es el tema principal del Evangelio de Juan, que es creer en Jesús y creer que Jesús es Cristo. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Y leer esto nos da a entender que ya terminó con su libro, pues Juan pudo simplemente terminar ahí en el capítulo 20, simplemente concluyendo, ¿no?, cuál es el tema principal del libro. Pero él no termina ahí, sino que añade un capítulo más y termina con el capítulo 21. Y es en el capítulo 21 donde yo me quiero concentrar en esta mañana. Así que
Jesús ya había resucitado y como ya había dicho, hubieron varias veces donde vemos a Jesús que después de la resurrección que se aparece en varias ocasiones a sus discípulos, ¿no? Se manifiesta a ellos y se les aparece a ellos en momentos diferentes y cada uno de esos momentos, cada una de esas ocasiones tienen su propósito, ¿no? Y se les aparece para enseñarlos algo específico, algo importante para recargarle, para recordarle algo importante en sus vidas, para recordarle algo importante en la vida de esos discípulos, en la vida de cada una de esas personas a las cuales Jesús escogió y llamó. Así que espero que ya todos estén ahí en Juan 21 y vamos a leer del 1 al 14. Así que dice así. Después de estos, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa. Aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús, entonces Jesús les dijo, hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. La echaron pues y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la barca, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 100 metros. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas con pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan de los pescados que ahora han pescado. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados, 153 de ellos, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan, coman. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio. Y también hizo lo mismo con el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Así que ahí estaba en el mar de Tiberia, en Galilea, un grupo de sus discípulos juntos, en el cual dentro de ese grupo se encontraba Pedro. Pedro decide irse a pescar y los otros discípulos lo siguieron. Ahora, no nos dice el por qué decidió irse a pescar, pero sabemos que anteriormente Jesús los había llamado directamente y los llamó y los sacó de su vida y los trajo hacia él porque él los había de hacer pescadores de hombres. Luego sabemos muy bien que Pedro había fallado, había traicionado a Jesús. Por lo tanto, Pedro se encontraba lleno de muchos sentimientos en esos momentos. Sabemos que Pedro había abandonado esa profesión por seguir a Jesús, pero luego falla y lo vemos haciendo y volviendo nuevamente a la rutina del pasado. Lo vemos regresando nuevamente a la vida que una vez había abandonado por seguir a aquel que lo había llamado. Y donde no solo él, sino todos los que estaban en la barca lo siguieron y habían dejado todo por Jesús. Lo habían dejado todo por seguir a Jesús y caminaron con él. La cuestión es que se van a pescar. Y esa noche, como habíamos leído, no pescaron nada. Llega la madrugada y están cansados, decepcionados, algunos frustrados, con hambre. El problema no fue que los discípulos no eran buenos para pescar o para agarrar peces, porque a eso se dedicaban antes. Ellos sabían muy bien cómo hacerlo. Se habían dedicado por mucho tiempo a la pesca y sabían muy bien exactamente cómo hacerlo y sabían a qué hora ir
y cómo la táctica, no exactamente de cómo agarrar peces. Así que ese no era el problema. Ellos no tenían duda alguna de cómo pescar. Pero esa noche no consiguieron nada. Así que Jesús al amanecer se presenta. En medio de todos esos sentimientos que a lo mejor, que todos ellos se encontraban en esos momentos, Jesús se les presenta. En medio de esa frustración, en medio de esa desilusión, en medio de todo ese componente de sentimientos que Pedro, junto con todos esos discípulos que se encontraban con él en esos momentos, sentían, Jesús se les presenta. Pero ellos no se daban cuenta de que era Jesús el que estaba allí. Y Jesús les pregunta, hijitos, ¿no tienen nada de comer? Ellos le responden que no tenían nada para comer. Así que Jesús les dice que echen la red al lado derecho de la barca y que al hacerlo van a hallar. Así que ellos hacen caso a lo que les dice, echan la red y pescan, ¿no? Y al echarla ya no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que habían agarrado. Y al suceder esto, el discípulo amado, que sabemos que es Juan, se da cuenta que es el Señor. Jesús sabe muy bien que no habían pescado toda la noche. O sea, la pregunta que les hace directamente a ellos no tiene sentido, pues él sabe muy bien que no habían pescado la noche. Sabía muy bien que no tenían nada de qué comer. Así que la pregunta es para enfrentarlos a ellos mismos y para que se den cuenta de algo muy importante. Para que se den cuenta que solo a través de Él es que pueden hacer las cosas. Y que es solo en Él que pueden hallar alimento. Es solamente a través de Jesús que es que las cosas son posibles. Y es solamente en Él que se puede hallar alimento. Es solamente en Él. Cuando Jesús hace algo, lo hace en abundancia. Cada momento que Jesús hace algo, cada momento que nosotros podemos ver a Jesús haciendo algo, que podemos ver a Jesús haciendo un milagro, Jesús siempre lo hace en abundancia. Y esa abundancia es solamente dada y provocada en las manos de Jesús. Solo es encontrada en las manos de Él. Esa es la llave. Que la abundancia solamente se da en las manos de Jesús. Se da en Jesús teniendo el control. Y esa abundancia está ahí para ser manifestada en tu vida. Esa abundancia está ahí servida por Jesús mismo. Tiene nombre. Esa abundancia está ahí separada para ti. Esa abundancia tiene tu nombre. Y está esperando que tú vayas al dador de esa abundancia. La tome y permita que esa abundancia y su poder llene tu vida. Es el resultado, ahí podemos ver que es el resultado de poner algo en sus manos y en su control. Es el fruto de Jesús y no el resultado de nuestras propias manos. Es el resultado del Señor tomando control y la abundancia la vemos cuando mi propio control de las cosas es retirado. La escena no se queda ahí. Más adelante vemos que cuando Jesús se da cuenta que es Jesús y grita que es el Señor y se da cuenta que Pedro se tira y Pedro va donde se dirige a donde Jesús. Y no solamente Pedro, ¿no? Sino que los discípulos van y se dirigen hacia Jesús. Pero cuando los discípulos van camino a Jesús, se dan cuenta que Jesús tiene brasas allí puestas ya para ellos. Y encima de las brasas tiene pan y tiene un pescado. Y está ya servido para ellos. Se dan cuenta de que eso está allí, junto a Jesús. Y al ellos ir hacia donde Jesús, y al ellos dirigirse hacia Jesús, Jesús mismo les da, no solamente está allí servido, sino que Jesús mismo los invita y les dice, vengan, y les dice, coman. Y al ellos ir, y al ellos allí sentarse,
Jesús mismo les da el pan y Jesús mismo les da el pescado. Así que Jesús está recargando, está acordándole a cada uno de sus discípulos, a cada uno de esas personas a las cuales Jesús había llamado, a cada una de esas personas a las cuales Jesús había separado, para acordarle algo importante, que es solamente en Él que pueden hallar, que es solamente a través de Él que pueden hallar abundancia, y esa abundancia está lista para ti, está lista para tu vida, está lista para que tú vayas y la tomes. Los discípulos habían caminado con Jesús mismo, ¿no? Por años. Y estaban probablemente acostumbrados a ver a Jesús constantemente. Estaban acostumbrados a verlo físicamente. Estaban acostumbrados a caminar con ellos. Estaban acostumbrados de verlo, de ver las cosas que hacían, ¿no? Y al él probablemente no estar físicamente con ellos constantemente como estaban acostumbrados de ellos estar. Es un desafío, ¿no? Es un desafío para ellos. Y yo me pongo a pensar en nuestras vidas en estos momentos, en cómo nuestras vidas ya no están, ya no dependen, a lo mejor antes, discúlpenme, a lo mejor antes nuestra vida probablemente dependía de ir físicamente a la iglesia y de depender de la iglesia, de depender de los sermones, depender de la gente, depender de los mensajes de aliento que nuestros hermanos nos dan, de depender de la rutina diaria de la iglesia, de los trabajos, de las cosas que hacer, y dependíamos de eso para de alguna manera alimentarnos, para de alguna manera tener una dependencia de las cosas de Dios, ¿no? Y ahora nuestra vida ya no está dependiendo de toda esa rutina. No está dependiendo de ir a la iglesia, no está dependiendo de hacer las rutinas diarias que antes hacíamos, sino que nos encontramos en nuestros hogares. Y muchos de esos momentos en que nos encontramos en nuestros hogares, nos encontramos llenos de muchos sentimientos. Nos encontramos que no tenemos otra que enfrentarnos con nosotros mismos, que enfrentarnos con nuestra realidad y enfrentarnos con quién es Dios en nuestras vidas y qué significa Dios para nosotros realmente y cómo es nuestra relación con Él. Y al enfrentarnos nos damos cuenta de muchos sentimientos que nosotros podemos enfrentarnos a diario, entrar en nuestros hogares, a veces desesperados, a veces con tristeza, a veces con soledad, a veces con frustraciones, a veces con enojo, y nos enfrentamos con muchas circunstancias nuevas que nos brinda dentro de todo esto que estamos viviendo en estos momentos. Pero la cuestión es que a lo mejor mucho de todos esos sentimientos, mucho de todas esas frustraciones, mucho de todas aquellas cosas que nosotros podemos sentir o podemos enfrentarnos, muchas de esas cosas no sabemos cómo manejarlas. No sabemos cómo enfrentar nuestros sentimientos, no sabemos qué hacer incluso, cómo atacar estos sentimientos, o cómo hacer para nosotros poder sentir mejor, o cómo hacer para nosotros poder hallar exactamente lo que nuestra alma y nuestra vida necesita. Y muchas de las veces, al no saber enfrentarnos con esos sentimientos, volvemos atrás y volvemos a pensamientos de antes, y volvemos a lo mejor con rutinas de antes, y volvemos a cosas que no son de las cosas que Jesús ya nos había sacado de nuestras vidas. Pero la cuestión es que en medio de todos tus sentimientos que a lo mejor tú te enfrentas a diario, en medio de todos esos sentimientos de soledad, a lo mejor ese sentimiento de tristeza, a lo mejor ese sentimiento de angustia o de desesperación, porque a lo mejor pues muchos se han quedado sin trabajo y no tienen la facilidad de hallar alimentos fácilmente como antes, o etcétera, ¿no? De acuerdo a las situaciones que usted mismo se está enfrentando. La cuestión es que en medio de todo eso, Jesús se presenta. Jesús jamás, nunca te va a dejar solo en medio de esos sentimientos. Y nunca te va a dejar solo en medio de cualquier cosa que usted se esté enfrentando, o en medio de cualquier cosa a la cual usted se vaya a enfrentar. Jesús se presenta ante su vida y está allí presentándose en medio de todas esas cosas.
Y está allí junto a ti, sintiendo cada una de las cosas que tú sientes, esperando. Y la cuestión es que no solamente se hace presente, pero sino que siempre te recarga y te hace entender, es a través de mí que las cosas son posibles. Es a través de mí que tú puedes hallar abundancia. Es a través de mí que tú puedes hallar la vida. Es solamente a través de mí. Y al tú ver que es solamente a través de Él, no solamente te da, sino que te da en abundancia. Y esa abundancia está para ti. Esa abundancia está para tu vida. Esa abundancia está para que tu vida sea nuevamente ubicada en el camino exactamente de Dios, en el camino donde Dios te quiere, en el momento exacto donde Dios te quiere para que tú cumplas su voluntad, para que tú cumplas con el propósito que Dios te dio. Yo me imagino a Pedro con muchos sentimientos después de haber hecho lo que hizo. Yo me imagino enfrentándose a muchos de esos sentimientos que no son fáciles. Usted piense en momentos difíciles de su vida, cómo no ha sido fácil enfrentarse a muchos de esos sentimientos, muchas de esas emociones. Pero Dios siempre está presente y Dios siempre llega a tiempo. Jesús llegó y se manifestó en sus vidas para recargarles algo importante, para entender de que es solamente en Él que pueden hallar alimento. Y no tan solo eso, sino que les dice, vengan, coman. Yo les tengo preparado el alimento. Soy yo quien tiene el alimento que ustedes necesitan. Y no solamente se los prepara, sino que se los sirve y se los da. Y ese alimento que Jesús da es mucho más allá que un alimento físico. Es mucho más allá que una llenura física que a lo mejor ellos pudieron haber experimentado o haber sentido en esos momentos. Es una llenura del alma. Es una llenura que te completa, que sientes la satisfacción de tu vida, la satisfacción de tu alma. Y Jesús está ahí. Pero es solamente que tú te des cuenta. Que tú te des cuenta que es solamente a través de Él. A veces en toda esta desesperación, en todos esos sentimientos, queremos tener siempre el control de las cosas. El tener control de esta situación y el poder enfocarnos de que yo puedo. Pero al fin de cuentas, Jesús, es solamente a través de Él que podemos hacerlo todo. Y se nos olvida eso. Se nos olvida que Él es el pan de vida. Constantemente en todos los evangelios está recargando Jesús quién es Él. ¿Quién es Él en nuestras vidas? Que corramos a donde Él. Que es solamente en Él que podemos hallar la vida. Que es solamente en Él que podemos hallar el alimento que nuestra vida necesita. Y no es lo mismo escucharlo. No es lo mismo leerlo, el decir amén, que sí, amén. Yo sé que eso es así, que el poder vivirlo. Porque es en las circunstancias difíciles que nosotros debemos de vivir eso. Que nosotros podemos experimentar realmente que es en Él que podemos hallar ese alimento que nos hace nuestras vidas. Y Jesús está ahí, dispuesto a darte esa abundancia. La abundancia, nuevamente repito, está lista, está servida para ti. Está servida para llenar tu vida de todo aquello que tú necesitas. Así que yo simplemente quiero recordar esta mañana, Jesús está listo para presentarse ante sus vidas. Está listo para presentarse ante los momentos más difíciles de tu vida, ante los sentimientos que a lo mejor no sabes cómo enfrentarlo. Pero para que te des cuenta que ya Jesús sirvió el banquete para ti. Para que te des cuenta que ya Jesús sirvió la comida. Para que tú la tomes y tú la comas. Y al comerla puedas sentir la llenura de su espíritu. Puedas sentir la llenura de un Dios que está lleno de amor por ti, que está lleno de compasión. Pedro falló. Yo me imagino que muchos de esos sentimientos eran vergüenza, muchos de esos sentimientos era tristeza, enojo, por haber negado a aquel que tanto amó. Pero Jesús en ningún momento lo señaló. Jesús en ningún momento lo señaló de haber hecho lo que se supone que no hayan a lo mejor estado haciendo en estos momentos. Jesús nunca te va a señalar. Jesús simplemente se va a presentar ante tu vida.
esperando que tú lo aceptes, esperando que tú te des cuenta que Él está ahí ya, para que Él entonces te sirva y te dé de comer aquello que va a saciar tu vida. Y la va a saciar y la va a llenar completamente. Así que yo quiero hacer una oración antes de despedirme para todos ustedes. Y yo quiero que me acompañen en esta oración. Señor y Padre nuestro, Dios mío, mi Señor, en esta mañana yo te quiero dar gracias, mi Dios. Gracias, Dios mío, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, mi Señor, porque tú te haces presente en nuestras vidas. Porque, Dios mío, mi Señor, en medio de todos los sentimientos que podamos sentir, en medio, Dios mío, mi Señor, de todas esas emociones que nosotros a lo mejor a diario nos enfrentamos, que a lo mejor en esas emociones que no sabemos cómo enfrentarlas, Dios mío, tú te haces presente. Tú estás allí, Dios mío. Tú, Dios mío, mi Señor, jamás te vas, jamás nos dejas solos, sino que estás allí presente, Dios. Y nos hace, Dios mío, recordar que solamente a través de Él que todo es posible. Que solamente a través de ti, mi Señor, que nosotros podemos, Dios mío, lograr todas las cosas, mi Dios. Pues solamente a través de ti que podemos, Dios mío, hacer las cosas posibles. Dios mío, mi Señor, y no tan solo nos recarga eso, sino que tú, mi Señor, nos recuerda que es solamente a través de ti que podemos, Dios mío, hallar el alimento de nuestras vidas. Que podemos hallar exactamente, Dios mío, lo que nosotros necesitamos. No lo que nosotros pensamos, mi Señor, que necesitamos, sino que lo que nuestra alma y nuestra vida realmente necesita, Dios mío, en estos momentos. Y no tan solo eso, mi Señor, sino que tú, mi Dios, preparas el alimento. Que tú, Dios mío, mi Señor, la sirves. Y tú, Dios mío, mi Señor, estás ahí esperándonos, mi Dios, para que nosotros vayamos a ti, para que nosotros corramos a ti, mi Señor, al dador de la vida, y nosotros podamos hallar ese alimento. Ese alimento que mucho más allá que una satisfacción física, mi Dios, nos va a dar una satisfacción, mi Señor, que nos va a llenar el alma. Una satisfacción eterna, mi Dios. Que mucho más allá de buscar cosas físicas, Dios mío, cosas que nos necesitamos, mi Señor. Mucho más allá que eso, mi Señor. Tú nos llenas nuestra vida, tú nos llenas nuestra alma, mi Dios. Pues tú siempre, Dios mío, te vas a enfocar en la salvación de nuestras vidas. Tú siempre, Dios mío, Señor, te vas a enfocar en lo eterno. Que podamos, Dios mío, enfocar nuestra vida, Dios mío, nuestro ojo en las cosas eternas. Y no en las cosas, Dios mío, que nos brindan satisfacción por momentos, sino en las cosas que nos brindan satisfacción eternamente, mi Señor. Y eso solamente lo encontramos en ti, mi Señor. Yo te pido, Padre, por cada persona, mi Señor, que está escuchando esta palabra. Yo te pido, Padre, que ellos puedan darse cuenta que tú estás ahí, Dios mío, haciéndose presente en su vida, haciéndose presente en cada sentimiento, en cada emoción. Estás allí, Dios mío. Y estás ahí, Dios mío, mi Señor, no solamente para hacerlo, para hacerte sentir, para hacerte presente, sino, mi Señor, para brindarles comida, para brindarles alimento, para servirles del alimento, mi Señor, del día, para que ellos la tomen y puedan, Dios mío, sentir esa llenura tuya, sentir ese poder, sentir esa manifestación, mi Señor, de abundancia, y que esa abundancia, mi Señor, pueda, Dios mío, ser manifestada en las vidas de cada uno de ellos, mi Señor, a diario, mi Señor. Yo te pido, Padre, por una bendición especial por cada uno de ellos, mi Dios. Que puedan sentir que tú estás presente, mi Dios. Pues tú estás presente, mi Señor. Y es cuestión, Dios mío, de hacernos conscientes de que tu presencia está ahí. Dispuesto, mi Señor, de darnos de tu llenura. Dispuesto, Señor, de tomar esa abundancia, mi Dios. Y esa abundancia, mi Señor, poderla disfrutar, mi Señor, todo el día, todos los días, mi Señor. Esto, mi Señor, yo te lo pido, Padre, en tu nombre. Amén. Dios me los bendiga y los veo nuevamente luego para que escuchen el sermón de esta noche dado por nuestro obispo. Feliz Día de las Madres nuevamente.